Botón de aceptar. Mucho gusto. Buenos días, Ángel. Mucho gusto en saludarte. Mi nombre es Ali, estoy en Ciudad de México. Me encanta tenerte aquí. Eres bienvenido y siéntete en confianza de si te tienes que levantar, ir por algo para tomar, pasar algún pendiente, apagar cámara, hazlo con confianza. Sí, aquí estamos en casa y tú tranquilo. Estamos leyendo un libro, Ángel. Ay, perdón, voy a silenciar. Me sil- Buenos días, aquí estoy en Jalapa, Veracruz. Está apagado tu micrófono, Ali. Perdón, Ángel, ¿nos querías decir algo, Ángel? Pensé que estabas hablándonos. Estoy en Jalapa, Veracruz, para atenderlos con mucho gusto. Qué bien, muchas gracias. Mucho Mucho gusto, gusto. Ángel. Pues perfecto, gracias. Jalapa lo conocí hace muchos años y el puerto de Veracruz y es hermoso. Bueno, el libro que estamos leyendo, Ángel, se llama La Cena. Este libro, que vamos en una trama interesante, yo te puedo enviar los videos donde hemos estado grabando lo que yo leo. Aquí usamos la oralidad, como en tiempos de ancestros y de siglos atrás, que no había libros que compartir o no existía la imprenta, se usaba la voz para poder seguir compartiendo el conocimiento. Esa es la oralidad. Aquí yo lo que hago y los invito es a que me escuchen, a que podamos charlar al arrancar la charla y que al final tomemos unos minutitos y también podamos pues decir algún comentario de lo que escuchamos de la lectura. No hay que gastar en el libro. Esto podría ser lo mismo a lo que se utiliza como audiolibro, pero aquí lo estamos haciendo en comunidad con mi voz, que espero que sea la voz que necesites escuchar y que no sea tediosa para ti. El libro La Cena lo escribe un escritor holandés con apellido Koch, Herman Koch, y están ubicándose en un restaurante dos parejas. Los dos hombres son hermanos, está la cuñada y la concuña, y están sentados platicando de algo que ayer justo nos empezamos a dar cuenta que sucede con los hijos de 15 años de ambas parejas. Entonces a nosotros nos está invitando, cualquier libro nos invita a reflexionar, a conectar, a lo mejor tal vez sentirte afín a algún personaje o pensar que hay características similares. Entonces todo eso lo vamos a ir cada quien internamente pues reflexionando y al momento de cada cierre puedes obviamente platicar o conversar si quieres externar algo, no es obligatorio, ¿va? Bienvenida, Carmen. Pues vamos a comenzar. Entonces, hay una frase en el capítulo que nos quedamos que está Mitchell, el hijo de Paul y de Claire, pues ya como inquieto y le dice a su papá Paul, ¿lo sabe mamá? Y Paul responde, sí, eso fue lo que preguntó también entonces. Yo negué con la cabeza. Permanecimos Mitchell y yo un rato en silencio, el uno frente al otro, los dos con las manos en los bolsillos. No pregunté nada más. No le pregunté, por ejemplo, en qué estaban pensando, qué tenían en la cabeza su primo y él cuando empezaron a arrojarle cosas a la indigente. Visto en retrospectiva, estoy convencido de que en aquel momento, en aquellos minutos de silencio durante los cuales permanecimos con las manos en los bolsillos, yo ya había tomado una decisión. Recordé la vez en que Mitchell había lanzado una pelota contra el escaparate de una tienda de bicicletas. Él tenía 8 años entonces. Fuimos juntos a hablar con el dueño para pagarle los desperfectos, pero el dueño no se contentó con eso. Nos soltó un sermón sobre esos sinvergüenzas que día sí día también se ponían a jugar fútbol delante de su tienda y chutaban la pelota contra el escaparate adrede. Tarde o temprano tenían que romperlo, dijo, solo era cuestión de tiempo. Eso es precisamente lo que esos golfos quieren, añadió. Yo tenía a Mitchell cogido de la mano mientras escuchaba al propietario de la tienda de bicicletas. Mi hijo de 8 años había bajado la vista y miraba al suelo con aire compungido mientras me apretaba los dedos de vez en cuando. Fue aquella combinación lo que me encendió la sangre. El amargado dueño de la tienda, que incluía a Mitchell entre los golfos y mi hijo, que se mostraba tan visiblemente culpable. Vamos, cállate de una vez, le solté. El hombre se hallaba detrás del mostrador y al principio pareció no dar crédito a sus oídos. ¿Perdón? Me has oído perfectamente, imbécil. He venido aquí con mi hijo para ofrecerte dinero por el puto cristal.
no para oír tus quejas sobre los niños que juegan al fútbol, pelma amargado. Al fin y al cabo, ¿qué ha pasado? Una pelota ha roto un cristal. Eso no te da derecho a llamar golf a un niño de 8 años. Venía a pagarte los daños, pero ahora no pienso darte ni un céntimo. Ya te las arreglarás tú. Señor, no pienso tolerar que me insulte, repuso mientras hacía amago de rodear el mostrador. Han sido esos granujas los que han destrozado el cristal, no yo. Junto al mostrador había una mancha de bicicletas, un modelo clásico de pie, fijada por abajo a una plancha de madera. Me agaché y la cogí. Será mejor que no lo intentes, le dije con calma. Hasta ahora solo hay que lamentar el cristal. Hubo algo en mi voz, aún lo recuerdo, que hizo retroceder al vendedor hasta quedar de nuevo detrás del mostrador. En efecto, mi voz había sonado excepcionalmente calmada. No estaba nervioso, no se apreciaba el menor temblor en la mano que sujetaba la mancha. Él me había llamado señor, y quizá yo lo parecía, pero no era ningún señor. Bueno, bueno, dijo, no irá a hacer ninguna tontería, ¿verdad? La mano de Mitchell volvió a apretarme los dedos con más fuerza que las veces anteriores. Le devolví el apretón. ¿Cuánto cuesta este cristal? Pestañó varias veces. El seguro lo cubre, contestó. Es solo que no he preguntado eso. He preguntado cuánto cuesta. 150 florines. 200 contando la instalación y lo demás. Para sacarme el dinero del bolsillo, tuve que soltar la mano de mi hijo Mitchell. Puse 2 billetes de 100 encima del mostrador. Aquí tienes, dije. A esto he venido, no para que me des un sermón sobre los niños que juegan al fútbol. Devolví la mancha a su sitio. Me sentí cansado y me embargó una sensación de remordimiento. Era la misma sensación de cansancio y remordimiento de cuando pierdes una pelota jugando al tenis. Quieres devolverla, golpeas con fuerza, pero no le das. El brazo que sostiene la raqueta no halla ninguna resistencia y corta el aire inútilmente. En ese momento tuve la certeza, y aún hoy la sigo teniendo, de que en lo más profundo de mi corazón lamenté que el vendedor de bicicletas hubiese reculado tan deprisa. Me hubiera sentido menos cansado si hubiera tenido oportunidad de emplear aquella mancha. Bueno, lo hemos resuelto bien, ¿verdad, campeón? Comenté a mi hijo Mitchell mientras regresábamos a casa. Mitchell había vuelto a darme la mano, pero no dijo nada. Cuando levantó la vista, advertí que tenía los ojos húmedos. ¿Qué pasa, hijo? Le pregunté y me agaché enfrente de él. Entonces se mordió el labio y rompió a llorar. Mitchell, dije, Mitchell, escucha, no debes estar triste. Este hombre es un mezquino. Eso es lo que le he dicho. Tú no has hecho nada malo, solo has lanzado la pelota contra un cristal. Ha sido un accidente. Cualquiera puede tener un accidente, pero eso no le da derecho a hablarte de ese modo. Mamá, dijo entre sollozos, mamá. Sentí que en el interior se endurecía, o mejor dicho, que algo vago e indefinido se desplegaba. Una empalizada, los palos de una tienda de campaña, un paraguas al abrirse. Temí no ser capaz de ponerme de pie nunca más. Mamá, ¿quieres ir con mamá? Él asintió con vehemencia y se frotó las mejillas húmedas por las lágrimas. ¿Quieres que vayamos ahora mismo con mamá? ¿Quieres que se lo contemos todo? ¿Lo que hemos hecho tú y yo? Sí, gimió. Al levantarme, me pareció oír como algo se rompía en mi columna vertebral, o más adentro aún. Lo tomé de la mano y reprendimos la marcha. Al llegar a la esquina de casa, Mitchell me miró de soslayo. Aún tenía la cara mojada y enrojecida por las lágrimas, pero había dejado de llorar. ¿Te has dado cuenta de lo asustado que estaba ese tipo? Le pregunté. Apenas hemos tenido que hacer nada. Ni siquiera nos exigía que le pagáramos el cristal, pero lo correcto era pagarlo. Cuando uno rompe algo, debe pagarlo, Mitchell, aunque se trate de un accidente. Mitchell guardó silencio hasta que llegamos al portal de la casa. Papá, sí, ¿de veras querías pegarle a ese señor? Ya había metido la llave en la cerradura, pero me acuclillé de nuevo frente a él. Escúchame bien, hijo. Ese hombre no es un señor. Ese hombre no es más que un imbécil que no soporta a los niños que juegan. No se trataba de si yo quería atizarle en la cabeza, aunque de haber sido así, se lo hubiera buscado él mismo. No, se trataba de que él pensara que iba a pegarle. Con eso bastaba. Me miró seriamente. Yo había elegido las palabras con cuidado porque no quería hacerlo llorar otra vez, pero ya tenía los ojos casi secos. Me escuchó con atención y después asintió despacio con la cabeza. Lo rodeé con los brazos y lo estreché. ¿Prefieres que no le contemos a mamá lo de la mancha, lo del golpe que intenté darle? ¿Quieres que sea nuestro secreto?
asintió él. Por la tarde, Claire y él fueron a la ciudad a comprar ropa. Aquella noche en la mesa estuvo más callado que de costumbre. Le guiñé un ojo una vez, pero él no me correspondió. Cuando llegó la hora de que se fuera a la cama, Claire acababa de sentarse en el sofá para ver una película. No te preocupes, ya lo acostaré yo, me ofrecí. Los dos nos quedamos tumbados en su cama, charlando un rato de cosas inocentes, de fútbol y del nuevo videojuego para el que estaba él ahorrando. Me había propuesto no volver a hablar del incidente en la tienda de bicicletas, a menos que fuera él quien sacara el tema. Al final le di el beso de buenas noches y estaba a punto de apagar la luz de la lamparita cuando volvió hacia mí y me echó los brazos al cuello. Me apretó con una fuerza que nunca había empleado en un brazo, presionando la cabeza contra mi pecho. Papá, dijo, te quiero. Capítulo 23. ¿Sabes qué será lo mejor? Le dije aquella noche en su cuarto, después de que me hubiera contado toda la historia y asegurado una vez más que ni Rick ni él habían planeado jamás quemar a nadie. Fue una broma, dijo. Además, puso cara de asco. Tendrías que haber olido aquella peste, añadió. Asentí. Ya había tomado una decisión. Hice lo que, en mi opinión, era lo correcto como padre. Me puse en su lugar. Me puse en el lugar de mi hijo mientras volvía a casa con Rick y Beau después de la fiesta del instituto. Y cuando quisieron sacar dinero de un cajero automático y se encontraron con aquel panorama, me identifiqué con él. Procuré imaginarme cómo habría reaccionado yo ante aquel cuerpo embutido en un saco de dormir que entorpecía el paso del cajero, ante el hedor, ante el simple hecho de que alguien, una persona, me abstengo de emplear palabras como indigente o vagabundo, considere que el cubículo del cajero automático puede utilizarse como sitio para dormir. Una persona que reacciona con indignación cuando dos jóvenes intentan convencerla de lo contrario, una persona que se pone de mal humor cuando la despiertan, en suma, ante aquel comportamiento colérico, una reacción propia de quienes creen tener derecho a algo. ¿No me había dicho Mitchell que aquella mujer tenía un acento fino? Un acento fino, una buena familia, un origen acomodado, ¿qué más da? Hasta el momento se habían revelado muy pocos datos sobre la procedencia de la indigente. Quizá existía alguna razón para ello. Quizá se trataba de la oveja negra de una familia adinerada, cuyos miembros estaban acostumbrados a dar órdenes al servicio. Y había algo más. Estábamos hablando de Holanda. En Holanda, vivíamos en Holanda, no de Nueva York. Este suceso no ocurrió en un barrio de chabolas de Johannesburgo o de Río de Janeiro. En Holanda existe una red de protección social. Nadie tiene necesidad de dormir en un cubículo de un cajero. ¿Sabes qué será lo mejor? Le había dicho yo. De momento lo dejaremos estar. Mientras no pase nada, no haremos nada. Y mi hijo permaneció unos segundos observándome. Quizá ya se sentía un poco mayor para decirme te quiero, pero en sus ojos vi, además de angustia, gratitud. ¿Tú crees? Dijo Mitchell. Capítulo 24. Y ahora, en el jardín del restaurante, volvíamos a estar el uno frente al otro en silencio. Mitchell, mi hijo y yo. Él había levantado un par de veces la tapa de su celular y luego se lo había guardado en el bolsillo. Mitchell, empecé. No me miró. Volvió la cabeza en dirección al parque oscuro. Su rostro también se sumió en la oscuridad. Tengo prisa, dijo, debo irme. Mitchell, ¿por qué no me contaste nada de los videos? O al menos de ese video, cuando todavía estabas a tiempo. Se frotó la nariz con los dedos, restregó las zapatillas blancas contra los guijarros y se encogió de hombros. Mitchell miraba al suelo. No importa, contestó él. Por un instante pensé en el padre que podría haber sido, que quizá debería haber sido. Ya lo creo que importa. Pero a esas alturas era demasiado tarde para leerle la cartilla a mi hijo. Esa oportunidad había quedado muy atrás. La noche de la emisión de ese programa de Se Busca en su habitación ya había quedado atrás. Unos días atrás, poco después de que Serge, mi hermano, me llamara para quedar en el restaurante a cenar, volví a ver ese programa de televisión, Se Busca. Me dije que no era mala idea, que sería mejor estar preparado para lo que pudiera surgir en la cena con mi hermano. Tenemos que hablar, recuerdo que él había dicho. ¿De qué? Contesté yo. Me hice loco, pensando que eso era lo mejor. Al otro lado de la línea, mi hermano exhaló un profundo suspiro. No creo que tenga que explicártelo, dijo él. ¿Lo sabe Babette?
Le pregunté entonces. Sí, por eso quiero que hablemos los cuatro. Esto nos incumbe a todos. Se trata de nuestros hijos. Me llamó la atención de que no preguntara a su vez si Claire también lo sabía. Al parecer lo daba por sentado o no le importaba. Después mencionó el nombre del restaurante, aquel restaurante donde lo conocían. Dijo que la lista de espera de 7 meses para conseguir no supondría para él ningún problema. ¿Lo sabía Claire también? Pensé ahora mientras miraba a mi hijo, que parecía dispuesto a montar en su bicicleta y marcharse. Mitchell, espera un momento, dije. Tenemos que hablar. Habría dicho el otro padre, el padre que yo no fui. Así que había vuelto a ver la grabación de la cámara de seguridad, los chicos sonrientes que arrojaban una lámpara de escritorio y bolsas de basura a una indigente que quedaba fuera de la imagen. Y al final, el relumbrón causado por la deflagración del vapor de gasolina, los chicos que se iban rápidamente, los números de teléfono a los que se podía llamar o, en su caso, la policía local con que uno podía contactar. Lo vi todo de una vez, sobre todo la última parte del bidón de gasolina y el lanzamiento de algo que ahora lo sabía era un encendedor Zippo, la clase de encendedor cuya llama no se apaga hasta que cierras la tapa. ¿Qué hacen dos chicos que no fuman con un encendedor? Hubo preguntas que no llegué a formular, sencillamente porque me parecía superfluo saberlo todo, o tal vez porque sentía una necesidad imperiosa de no saber, pero esa sí la formulé. Para poder dar fuego, contestó Mitchell sin titubear. A las chicas, añadió al ver que yo seguía mirándolo con cara de bobo. Las chicas, papá, te piden fuego, para un cigarro, para un Malboro. Si no llevas nada en el bolsillo, es una ocasión desperdiciada. Como ya he dicho, visioné 2 veces la última parte del video. Cuando se apagaba el fuego, los chicos desaparecían por la puerta de cristal del cajero. Se veía cómo la puerta se cerraba despacio y las imágenes se detenían ahí. Y durante la segunda vez, de pronto advertí algo en lo que no había reparado antes. Retrocedí hasta el momento en que Mitchell y Rick desaparecían por la puerta. Cuando ésta se cerró, pasé las imágenes a cámara lenta y luego más despacio, foto por foto. ¿Será necesario que describa las reacciones físicas que mi descubrimiento desencadenó? Imagino que hablarán por sí solas. El corazón desbocado, los labios y la boca resecos, la sensación de que me habían clavado un carámbano en la nuca, su extremo asomando por la última vértebra cervical, en el hueco donde no hay hueso ni cartílago, donde empieza el cráneo. Todo eso en el instante en que congelé la última imagen de esa cámara de seguridad del cajero. Allí, abajo a la derecha, había algo blanco en lo que nadie repararía a primera vista porque todo el mundo supondría que ya había pasado lo peor. La lámpara, las bolsas de basura, haber aventado el bidón de gasolina. Había llegado el momento de negar con la cabeza y murmurar palabras de reprobación. La juventud, el mundo, impotencia, asesinatos, juegos de ordenador, campos de trabajo, castigos más duros, pena de muerte para los asesinos. La imagen estaba congelada y observé aquella cosa blanca. Afuera todo estaba oscuro. En el cristal de la puerta se reflejaba una parte del cajero, el suelo de pisos grises, la máquina del cajero con las teclas y la pantalla, y la marca, mejor dicho, el logo del banco al que pertenecía el cajero. En teoría, aquella cosa blanca podía ser un reflejo, el reflejo del fluorescente sobre un objeto en el interior del cubículo. Podía ser incluso algo que los chicos hubieran lanzado al indigente, pero solo en teoría. La cosa blanca se hallaba afuera del cajero, aparecía en la imagen desde afuera de la calle. Un espectador cualquiera jamás habría reparado en ello, y menos aún en una emisión de un programa Se Busca. Había que congelar la imagen o pasarla en cámara lenta como lo hice yo. Había que saber lo que se estaba viendo y de eso se trataba. Y yo lo sabía porque reconocí de inmediato aquella cosa blanca. Seleccioné la pantalla completa. La imagen era más grande, pero también más borrosa. Me vino a la mente la película de Blow Up de Antonioni, en la que un fotógrafo descubre una pistola en un arbusto al ampliar una fotografía, tras posteriores investigaciones. Resulta ser el arma que se ha empleado en un asesinato. Pero allí, en el ordenador, en mi computadora, no tenía sentido ampliar la imagen. Así que la reduje de nuevo y cogí la lupa que tenía en el escritorio. Con la lupa se trataba simplemente de situarse a la distancia justa.
perdón, tanto si me acercaba a la pantalla como si me distanciaba. La imagen se hacía más nítida y más grande. De forma más nítida y más grande, vi confirmado lo que ya había visto la primera vez. Una zapatilla de deporte, una zapatilla o un tenis deportivo blanco como los que lleva un montón de gente como mi hijo y mi sobrino. No obstante, apenas dediqué un pensamiento, ni una décima de segundo, al hecho de que ese zapato deportivo blanco pudiera apuntar a muchos usuarios de deporte. Pero en cambio, es difícil de reducir miles de usuarios de esos zapatos de deporte a un usuario específico. Pero no fue a eso a lo que le estuve dando tantas vueltas, sino al mensaje, o mejor dicho, al significado de ese zapato de deporte blanco al otro lado de la puerta cristalada, más aún a los múltiples significados. Miré bien, me acerqué, separé con la lupa todas las imágenes. Tras esa observación meticulosa, atisbé un ligero cambio de color encima de ese zapato. La oscuridad de la calle era un poco menos intensa. Probablemente era la pernera del pantalón del dueño de ese zapato. Habían vuelto. Ese era el primer significado. El segundo era que la policía, tras hablarlo, quizá con el equipo de ese programa Se Busca, había decidido cortar esas últimas imágenes. Por supuesto, todo era posible. Por supuesto, podía ser que aquel zapato perteneciera a otra persona que no fuese Mitchell ni Rick, un trausente que pasó casualmente por allí medio minuto después. Pero me pareció bastante improbable a esas horas de la noche y en esa calle de barrio de las afueras. Además de ser así, ese traducente habría sido un testigo, habría visto a los chicos, un testigo importante al que la policía habría hecho un llamamiento en el programa para que acudiera a ellos. Bien mirado, el zapato solo tenía una explicación posible, aquella a la que yo ya había llegado al principio. Lo demás, ampliar la zapatilla o el zapato con esa lupa y sacar la conclusión, no me había llevado más que unos segundos. Ellos habían vuelto. Mitchell y Rick habían vuelto para ver con sus propios ojos el resultado de sus actos. Todo aquello ya era de por sí bastante inquietante, pero lo alarmante era que las imágenes no habían sido emitidas en el programa Se Busca. Intenté imaginar la razón para no mostrarlas. ¿Había algo con lo que se pudiese identificar mejor a Mitchell, mi hijo, y a mi sobrino Rick? Pero eso sería razón de más para mostrarlas, ¿no? Y si las imágenes carecían de importancia, pensé esperanzando durante 3 segundos. Un añadido superfluo que no aportaba nada al espectador. No, me corregí. No podían carecer de importancia. El mero hecho de que los chicos hubieran vuelto era muy importante. Así pues, se veía algo, algo que se podía omitir a los televidentes, algo que únicamente los del programa de la policía sabían. De vez en cuando, uno leía que la policía se reservaba algunos datos de una investigación al hacerla pública, el arma homicida o alguna pista que el asesino pudiera haber dejado en su víctima. Aquello lo hacían para evitar que algunos perturbados reclamaran la autoría del crimen o intentaran imitarlo. Por primera vez en aquellas semanas transcurridas, me pregunté si Mitchell o Rick habían visto las imágenes de esa cámara de vigilancia en el programa. La noche de la emisión del programa Se Busca, advertí a Mitchell, le dije que habían sido filmados, pero que resultaba casi imposible reconocerlos. Por eso añadí que de momento no pasaba nada, hijo. En los días sucesivos tampoco volvimos a hablar de la cámara de vigilancia. Supuse que lo mejor era no volver sobre el asunto para no reavivar el secreto entre mi hijo y yo. Esperaba que la tormenta se calmara, que con el paso del tiempo la tensión decayera, que otro suceso acaparara el interés de la gente y borrara el bidón de la memoria colectiva. Tenía que estallar una guerra en alguna parte, un atentado terrorista sería mejor, con muchos muertos, muchas víctimas civiles, para que la gente pudiera negar con la cabeza, con ambulancias yendo de un lado a otro, el acero retorcido de una estación de tren o de un metro, un edificio de 10 plantas con la fachada destrozada. Solo así la indigente del cajero automático podría pasar a un segundo plano, convertido en un accidente, un suceso insignificante en medio de los verdaderos sucesos. Eso es lo que esperé durante las primeras semanas. Las noticias perderían actualidad, si no en un mes, tal vez en 6, o como mucho en un año. Para entonces, la policía estaría ocupada en casos más urgentes, pensé.
Cada vez habría menos efectivos dedicados a esa investigación de la indigente. Y en cuanto al tipo obstinado que durante años se obsesiona con un crimen no resuelto, no me preocupaba. Eso solo ocurre en las series de televisión. Pasados esos 6 meses, ese año, podríamos volver a vivir como una familia feliz. Sin duda quedaría una cicatriz en alguna parte, pero una cicatriz no impide ser felices. Y entre tanto, yo actuaría con la máxima normalidad posible. Haría cosas normales, salir a cenar de vez en cuando, ir al cine, llevar a mi hijo a un partido de fútbol. Por las noches, durante la cena, estudiaría con atención a mi esposa. Ahora, de ahora en adelante, la espiaba al menor cambio en su comportamiento, algún indicio de que también ella sospechara que existía alguna relación entre las imágenes de la cámara de vigilancia y nuestra familia feliz. ¿Qué pasa?, me preguntó una noche Claire. Al parecer, me había tomado demasiado en serio lo de estudiarla con atención. ¿Qué miras, Paul? Nada, repuse. Estaba mirándote. Claire se echó a reír, puso la mano sobre la mía y me pellizcó los dedos con suavidad. En momentos como ese, yo evitaba a toda costa mirar a mi hijo. No quería intercambiar con él ninguna mirada de comprensión, ni hacerle un guiño o dejarle entrever de otra forma que seguíamos compartiendo un secreto. Quería que todo fuese normal. Un secreto entre los dos nos daría ventaja sobre mi esposa Claire, sobre su madre, mi esposa. En cierto modo, sería como excluirla, lo que para nuestra familia feliz supondría una amenaza mayor que todo el incidente del cajero automático. Sin miradas de comprensión y sin guiños, tampoco habría secreto. Resultaría difícil quitarnos de la cabeza lo sucedido en aquel cajero, pero con el tiempo dejaríamos de pensar en ello y el resto de la gente también. No obstante, lo que sí debíamos olvidar era el secreto, y cuanto antes empezáramos, mejor. Capítulo 25. Ese era el plan, al menos hasta que volví a ver el programa Se Busca y reparé en ese zapato deportivo blanco. El siguiente paso fue una corazonada. Quizá hubiese más material en otra parte, me dije, o mejor dicho, quizá hubiera cometido una equivocación y fuera posible encontrar el material que faltaba en otro sitio. Miré en la red YouTube. La probabilidad era muy pequeña, pero valía la pena intentarlo. Tecleé el nombre del banco al que pertenecía ese cajero y a continuación la palabra indigente, muerte y sin techo. La búsqueda arrojó 34 resultados. Fui bajando por las vistas previas. Todas tenían más o menos la misma imagen. Las cabezas de los chicos con gorras, solo cambiaban los títulos y la breve descripción del contenido de los videos. Chicos holandeses, asesinato, el nombre del banco, entre otras descripciones. En otra leyenda ponían, no traten esto en casa. Todos los videos eran extremadamente solicitados. La mayoría habían sido reproducidos miles de veces. Seleccioné uno al azar y volví a ver en un montaje más rápido el lanzamiento de la silla hacia la indigente, las bolsas de basura y el lanzamiento del bote de bidón. Miré unos cuantos más. En uno que llevaba por título Atracción turística. Queman dinero. Alguien había añadido risas a las imágenes. Cada vez que arrojaban un objeto a la mujer, se oía unas carcajadas que adquirían proporciones histéricas con el relumbrón y concluían con un torrente de aplausos. La mayor parte de los videos no tenían la imagen de los zapatos blancos, sino que acababan inmediatamente después del fuego y la huida de esos chicos. Ahora, no sabría decir por qué seleccioné el siguiente. Aparentemente no se distinguía en nada de los otros 33 videos. La vista previa también era más o menos la misma. Dos chicos sonrientes con gorras, aunque en ese caso ya sostenían en alto la silla de un escritorio. Quizá fue por el título, Men in Black. Para empezar, no se trataba de un título gracioso como los demás, y además era el primer título y el único, como luego pude constatar, que no se refería a los hechos, sino indirectamente a los autores, hombres de negro. Empezaba la escena en la que tiraban la silla, seguían con las bolsas de basura, con la lámpara y el bidón, pero había una diferencia esencial. Cada vez que los chicos o uno de ellos aparecían en pantalla, las imágenes se ralentizaban y sonaba una música ominosa, una especie de zumbido más bien, un ruido profundo, un gorgoteo que suele asociarse a las películas de naufragios.
El resultado era que toda la atención se centraba en Mitchell, mi hijo, y en Rick, mi sobrino, no en el lanzamiento de las cosas. ¿Quiénes son esos chicos? Parecían preguntar las imágenes a cámara lenta en la combinación con esa música. Ya sabemos qué hacen, pero ¿quiénes son? Queremos saber. El golpe de efecto estaba al final. Después de ese fuego y la puerta que se cerraba, la imagen se fundía. Me dispuse a pasar al video siguiente, pero bajo la pantalla el contador ponía que Men in Black, Hombres de Negro, duraba 2 minutos con 58 segundos y yo todavía iba en 2 minutos 38 segundos. Como he dicho, ya casi había cerrado el video. Supuse que la pantalla permanecería negra 20 segundos más. La música seguía en crescendo. Como mucho, aparecerán algunos créditos, me dije. ¿Cómo había transcurrido nuestra cena en el restaurante si hubiera dejado de mirar en aquel preciso instante? En la ignorancia es la respuesta. Bueno, en una ignorancia relativa. Podría haber vivido unos días más, quizá unas semanas o unos meses con mis sueños sobre las familias felices. Solo tendría que haber juntado a mi familia con la de mi hermano durante aquella velada, asistir como Babette intentaba ocultar sus lágrimas detrás de las gafas y a la falta de entusiasmo con que mi hermano se zampaba su trozo de carne en 4 bocados. La pantalla pasó del negro perdón, la pantalla pasó del negro al gris. Volvió a verse la fuerza de la puerta. La calidad de la grabación era bastante peor, más o menos la que tendría la cámara de un celular, pensé. Ese zapato blanco había vuelto. Ellos habían vuelto para comprobar lo que habían hecho. Mierda, dijo una voz fuera de la imagen. Era Rick. Joder, dijo otra voz, Mitchell. La cámara enfocó los pies del saco de dormir. Se veía un vapor a su lado. Muy despacio, la cámara fue recorriendo el saco. Larguémonos de aquí, dijo Rick. Bueno, al menos el olor ya no es tan asqueroso. Mitchell, vámonos. Anda, ponte ahí. Al menos tendremos eso. Ya me largo. Nada de eso. Tú te quedas. La cámara se detuvo en la cabeza del saco. La imagen permaneció congelada y después se fundió en negro. En la pantalla apareció letras rojas el siguiente texto. Hombres en blanco. Hombres de negro. Esperé unos días. Mitchell salía a menudo y siempre llevaba el celular encima. No se me había presentado la oportunidad hasta esa tarde, poco antes de que saliéramos hacia el restaurante. Mientras él estaba en el jardín arreglando la rueda de su bicicleta, fui a su cuarto. En realidad, daba por supuesto que él ya lo sabía. Esperaba, rogaba que él lo supiera. Tenía la débil esperanza de que ya no quedara nada más que ver después de las imágenes que habían colgado del internet, que lo hubieran dejado hasta ahí. Pero no era así. Hacía tan solo unas horas había visto el resto del video. Capítulo 26. Mitchell, le dije a mi hijo que ya se estaba dando la vuelta para marcharse y que me había dicho que todo aquello no tenía importancia. Mitchell, tienes que borrar esos videos. Hace tiempo que deberías haberlo hecho, pero ahora con más motivo, le dije. Se quedó quieto. Volvió a restregar los Nike contra los guijarros. Papá, empezó. Parecía querer decirme algo, pero se limitó a negar con la cabeza. En los 2 videos había podido oír y ver cómo daba órdenes a su primo. A veces incluso le gritaba a su primo. Eso era precisamente lo que Serge siempre había insinuado y no me cabía duda de que esa noche volvería a repetirlo, que Mitchell ejercía una mala influencia sobre Rick. Yo siempre lo había negado, creía que era una simple estrategia para eludir su parte de responsabilidad en los actos de su propio hijo. Desde hacía unas horas, aunque en realidad desde mucho antes, sabía que era verdad. Mitchell era el líder, mi hijo, el que tenía la sartén por el mango. Rick se limitaba a seguirlo. Y en el fondo me alegraba de que los papeles estuvieran repartidos así. Mejor así que no al revés, me dije. Jamás habían metido con Mitchell en el colegio. Siempre andaba rodeado de un montón de seguidores, chicos cuya máxima aspiración era codearse con mi hijo. Sabía por experiencia propia lo mucho que sufrían los padres de chicos que eran chuleados en la escuela. Yo jamás había sufrido. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Continué. Tirar ese celular. En algún lugar donde nadie pueda encontrarlo. Mire alrededor. Aquí, por ejemplo, le señalé el puente por el que había venido él en bicicleta. Arrójalo ya, Michelle, al agua. Si quieres, este mismo lunes vamos a comprar tu nuevo celular. ¿Cuánto tiempo hace ya que tienes este celular?
Diremos que te lo han robado, renovamos el contrato. El lunes tendrás el último modelo o cualquier marca que quieras. Adelanté la mano hacia él con la palma extendida. ¿Quieres que lo haga yo, Michelle? Me miró en sus ojos y lo vi llevando de nuevo su vida, pero también algo que preferiría no haber visto. Me miró como si me estuviese alterando por una nadería, como si no fuese más que un padre cargante que quiere saber a qué hora piensa volver su hijo de la fiesta. Mitchell, no estamos hablando de una fiesta cualquiera. Dije más deprisa y más alto de lo que pretendía. Se trata de tu futuro. Una palabra tan abstracta. Futuro, pensé, y al instante me arrepentí de haberla utilizado. ¿Por qué coño tuviste que colgar esas imágenes en internet? No digas palabrotas, me reprendí. Cuando dices palabrotas, te pareces a esos actores de tres al cuarto a los que tanto odias. Pero ya estabas hablando a grito pelado. Cualquiera que estuviese en la entrada del restaurante, cerca del atril o en el guardarropa, podría oírnos. ¿Te pareció? ¿Nos creíste unos tíos duros? Quizá no tendría demasiada importancia. ¿Hombres de negro? ¿A qué demonios estabas jugando, Mitchell? Se había metido las manos en los bolsillos de la cazadora y había agachado la cabeza, por lo que apenas distinguía sus ojos bajo el borde de la gorra. No lo hicimos nosotros, dijo él. La puerta del restaurante se abrió. Se oyeron risas y dos hombres y una mujer salieron a la calle. Los hombres vestían trajes de confección y llevaban las manos en los bolsillos del pantalón. La mujer lucía un vestido plateado que le dejaba casi toda la espalda al descubierto y un bolso a juego. ¿De veras le dijiste eso? Comentó dando unos pasitos tambaleantes con sus zapatos plateados. Entre ellos hablaban. Uno de los hombres sacó unas llaves del bolsillo y las lanzó al aire. ¿Por qué no? Repuso. Tuvo que estirar mucho el brazo para alcanzar las llaves. Estás loco, exclamó la mujer. Sus zapatos crujían. ¿Quién está en condiciones de conducir? Preguntó el otro hombre. Y los tres estallaron en carcajadas. Muy bien, repasemos la secuencia. Dije en cuanto el grupo llegó al final del sendero y desapareció de la vista de mi hijo y de mí. Le prendes fuego a una indigente y después lo grabas en video, en tu celular, igual que hiciste con aquel borracho en la estación de metro. Reparé en que el hombre que había recibido la paliza en el andén se había convertido en un borracho, por obra de mis propias palabras. Quizá sí que un borracho se merece más que una buena tunda que el que toma dos o tres copitas al día. Y luego aparece de pronto en internet, porque eso es lo que quieres, ¿no? Cuanta más gente lo vea, mejor. De pronto me pregunté si también habrías colgado el video del borracho en YouTube. ¿El borracho también sale? Le pregunté. Michelle suspiró. Papá, ¿no escuchas? Ya lo creo que escucho. Demasiado bien escucho. Y en eso, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Un hombre trajeado se asomó, miró en ambas direcciones, se apostó unos pasos más allá y algo apartado de la luz y encendió un cigarrillo. Mierda, murmuré. Mitchell se volvió hacia su bicicleta. ¿A dónde vas? Todavía no he acabado. Pero él siguió andando, sacó la llave del bolsillo y abrió el candado con un chasquido. Miré fugazmente al hombre que estaba fumando en la entrada. Mitchell, llamé en voz más baja, pero apremiante. No puedes irte así por las buenas. ¿Qué vas a hacer? ¿Hay más videos que yo no haya visto aún? ¿Tendré que buscar en YouTube? ¿Piensas contármelo ahora? Papá, se volvió bruscamente y me agarró del brazo. Me dio un buen tirón mientras decía, ¿quieres cerrar la boca de una vez? Desconcertado, lo miré a los ojos. Aquellos ojos francos en los que ahora ya no tenía sentido andarse con rodeos. Atisbaba el odio. Me sorprendí desviando la mirada hacia el hombre que fumaba. Sonreía a mi hijo. No la veía, pero sin duda la mía debía de ser una sonrisa estúpida. Ya cerré mi boca, dije. Mitchell me soltó el brazo, se mordió el labio inferior y negó con la cabeza. Dios, ¿cuándo vas a comportarte como una persona normal? Sentí una fría puñalada en el pecho. Cualquier otro padre habría dicho algo como, ¿quién no se está comportando como una persona normal? ¿Quién? Pero yo no era un padre como los demás. Sabía a qué se refería mi hijo. Habría deseado estrecharlo contra mí, pero lo más probable es que se hubiese apartado asqueado. Y yo sabía que no podría soportar un rechazo físico así, que acabaría porrumpiendo en llanto y no habría forma de parar. Hijo mío, musité. Tranquilízate, me dije, y escucha. Eso fue lo que me volvió a la mente en ese instante. Mitchell diciéndome que no escuchaba. Soy todo oídos, le dije. Volvió a negar con la cabeza y cogió la bicicleta. Espera, exclamé. Me contuve.
Incluso me ladeé un poco para no darle la impresión de que quería entorpecerle el paso. Pero antes de darme cuenta, tenía la mano en su brazo. Mitchell miró la mano como si fuese un extraño insecto que hubiese aterrizado allí. Luego me miró a los ojos. Estábamos muy cerca de algo, intuí. Algo que ya no podría deshacerse jamás. Le solté el brazo. Mitchell, hay algo más, dije. Papá, por favor, te han llamado. Se me quedó mirando. No me habría sorprendido recibir un puñetazo, sus nudillos duros contra el labio superior o más arriba contra la nariz. Habría sangre, pero se aclararían algunas cosas, se despejarían las dudas. Pero no sucedió nada, no me golpeó. ¿Cuándo? Me preguntó con calma. Mitchell, debes perdonarme, no debería haberlo hecho, pero ha sido por los videos. Quería, intentaba. ¿Cuándo? Mi hijo bajó del pie y apoyado en el pedal se plantó firmemente en el suelo. Hace un rato. Han dejado un mensaje, lo he escuchado. ¿De quién? Pues de tu primo, Beao. Me encogí de hombros y sonreí. ¿No es así como le dices de vez en cuando? ¿Paso? Lo vi perfectamente, no había confusión posible. El rostro de mi hijo se endureció. Había poca luz, pero habría jurado también que palideció. ¿Qué quería? Sonó tranquilo, no tranquilo, más bien buscando aparentar indiferencia, casi un tedio, como si la llamada de su primo adoptivo no revistiera la mayor importancia. Pero se delató a sí mismo. Lo importante debería haber sido el hecho de que su padre escuchara sus mensajes, no era normal. Cualquier otro padre se lo habría pensado dos veces antes de hacer algo así. Y eso era precisamente lo que había hecho yo, pensármelo dos veces antes de hacerlo. Mitchell debería haberse puesto, eh, Mitchell debería haberse puesto hecho un basilisco. Debería haberme gritado. ¿Cómo te atreves a escuchar mis mensajes, papá? Eso habría sido lo normal. Nada, repuse. Dice que lo llames cuando sea más tarde. En ese tono tan propio de él, estuve a punto de añadir. Vale, dijo Mitchell, asintiendo brevemente con la cabeza. Vale. De pronto me acordé de algo. Hacía un rato, cuando Mitchell llamó a su celular y habló conmigo, me había dicho que necesitaba un número de teléfono, que venía a buscar el móvil porque necesitaba ese número. Ya me parecía saber qué número era, pero no se lo pregunté, porque me acordé de otra cosa. Antes me has dicho que no te escuchaba, pero sí lo hacía, dije, cuando hablábamos del video colgado en YouTube. Ajá, has dicho que no lo hiciste tú. Sí. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo colgó ahí? ¿Quién puso ese video, Michelle? A veces uno contesta sus propias preguntas solo con formularlas. Miré a mi hijo y él me devolvió la mirada. ¿Fue Beau? Y él respondió, sí. Capítulo 27 y aquí nos quedamos. ¡Ah! Oigan, mira, tenemos un nuevo compañero. Aquí está Ángel. Ángel, espero no haberte confundido. La historia es una trama que nos lleva a un hecho real. Voy a detener la grabación aquí.